Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días. Terminaremos hoy las lecciones de este mes en el libro de Job. Vimos en el primer estudio que la gente que ama a Dios no está exenta de las pruebas y las dificultades de la vida. Ese fue el caso del patriarca Job. Aunque él no podía entender completamente la razón de sus calamidades, perder todos sus bienes y riquezas y a la mayoría de sus criados, a sus 7 hijos y a sus 3 hijas, la comprensión de su propia esposa y la falta de respeto de sus mejores amigos, en medio de todo eso mantuvo su integridad y fe en la autoridad soberana de Dios. Si usted ama a Dios, todas las cosas obran para el bien suyo, y de sus sufrimientos usted se levanta con un mejor entendimiento de la persona de Dios, para reanudar así su vida con una fe y un amor renovados. La Biblia nos ofrece un relato detallado de los numerosos sufrimientos del apóstol Pablo, 3 veces en naufragios, y en una de ellas que quedó flotando por 24 horas, atacado por huestes asesinas, golpeado con cadenas de hierro, golpeado 5 veces con 39 azotes, encarcelado injustamente por 2 años sin dictársele sentencia, apedreado y dejado por muerto, amenazado de muerte en numerosas ocasiones, criticado por otros cristianos, mordido por una serpiente, etc. Y sobre todo eso, lo único que le testifica a su hijo espiritual Timoteo, dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y le ofrece a usted y le ofrece a Timoteo aliento espiritual diciéndole: tú por tu parte sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Se cumplió así en la vida del apóstol Pablo y en la de la mayoría de los apóstoles la advertencia dada por nuestro Salvador Jesús: les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos. Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios, y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se lo había dicho. Así, usted no se sorprenda, porque además de las penurias y calamidades comunes de toda la vida y de toda la raza humana, se agregan los sufrimientos por causa de Cristo. Bienaventurados, dijo el Señor Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. C.S. Lewis escribe al respecto sobre este pasaje y sobre el Sermón del Monte y sobre el sufrimiento. Se nos advirtió que sufriríamos. Los sufrimientos son parte del programa de Dios. Jesús nos dijo: bienaventurados los que lloran, y yo lo acepto. No tengo nada que no se lo haya rogado a Dios, pero por supuesto es muy diferente cuando las cosas le suceden a uno, no a otros, y en la realidad, no en la imaginación. Nuestra segunda lección fue acerca del rol que ocupa el enemigo de Dios en los sufrimientos de Job, con el propósito de crear en él descontento, incredulidad y resentimiento contra el gobierno de Dios en este mundo. Job
Job mantiene su integridad. Leímos en el libro de Job que Satanás le insinúa a Dios que Job ni nadie más en este mundo ama a Dios por lo que Él es, un Dios bueno, santo y justo, sino que dice que Job le ama por la abundancia y la prosperidad que Él ha recibido. En un acto de maldad infinita, el maligno desafía a Dios y le dice: pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Satanás es el cínico por excelencia. Hace creer a la humanidad que no hay gente buena, que no hay tal cosa como hombres que se dedican a servir a Dios y a la humanidad, motivados únicamente por su gratitud a Dios, que no hay mujeres que se entregan de mente y corazón a servir a la gente para añadir aún más gloria a Dios. ¿Cuál fue el resultado de este acto malvado de Satanás? Dice la Escritura que después de perderlo todo, Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor mientras decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el autor del libro nos agrega esta información: y en todo esto Job no pecó, ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. ¿Cree usted que Satanás detendrá sus propósitos malignos cuando el creyente se mantiene fiel a su Dios? De ninguna manera. Y si no lo sabía, usted recuerde lo que nos afirman los evangelios. Después que nuestro Señor Jesucristo derrota a Satanás en el desierto, el evangelista Mateo dice: entonces el diablo lo dejó. Capítulo 4. Versículo 11. Pero Lucas nos dice algo más y nos da mayor información, diciendo: cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Se apartó del Señor Jesús. Eso mismo hizo Satanás con Job. Volvió a decirle a Dios: todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo, pero quítale a Job tu protección. Tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Satanás no vuelve a mencionarse en el libro de Job. Dijimos al concluir el segundo estudio que la intención del diablo es crear separación entre Dios y sus criaturas humanas, porque dice la Escritura que el pecado hace separación entre Dios y los seres humanos. Aprendimos que no debemos temerle a Satanás porque él tiene que pedirle permiso a Dios para infligir dolor a los hijos y a las hijas de Dios, y que si Dios le da permiso, ese permiso es siempre limitado y es temporal, como usted lo puede leer allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 10, cuando el Señor Jesús le habla allí a la iglesia en Esmirna y le dice: no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes, no a todos, y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días, solamente 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El permiso de Dios a Satanás es siempre limitado y es siempre temporal, pero al mismo tiempo usted debe cuidarse que las artimañas del acusador no produzcan una ruptura en la relación suya con su Creador y Redentor. Nuestro Señor Jesús nos advirtió acerca de la obra maligna del diablo, el ladrón, como lo llama allí en Juan capítulo 10, el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en gran abundancia. Y vuelve a agregar allí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el verso 44, diciéndole a los judíos: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantienen en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. No pierda su fe. No le dé a Satanás más crédito de lo que verdaderamente
es Él. A través de su fe en Cristo usted es más que vencedor. Habla allí el apóstol Pedro en el capítulo 10 de Hechos, el verso 38. Ese mensaje dice, hablando de las buenas nuevas del Evangelio, ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Jesucristo el Señor le sana a usted de las opresiones del enemigo, y a usted creyente le anima el escritor Santiago allí en su carta en el capítulo 4, el verso 7. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Fíjense muy bien la correlación. Sométanse a Dios y opongan resistencia al diablo, y entonces Él huirá de ustedes. Y lo mismo escribe el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 5, el verso 8. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, la exhortación nuevamente para nosotros los creyentes es ser prudentes y mantenernos atentos. En la tercera lección estuvimos meditando acerca de cómo podemos hallar en el libro de Job evidencias claras de la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Dijimos que mucha gente que lee superficialmente este libro no ve en Dios una mano bondadosa y misericordiosa. Para que usted comprenda el mensaje del libro de Job, usted debe penetrar en su contenido, leerlo con detenimiento, estudiar y meditar en sus lecciones más importantes y analizarlas a la luz de la experiencia de la santa palabra de Dios y de su propia vida. Job reflexiona en los incontables beneficios que ha recibido de la pródiga mano generosa de Dios, todas las bendiciones y la prosperidad que le fue concedida, como puede leerlo en los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Job. Y con su corazón ardiente de gratitud, él pregunta, ¿sería justo o correcto recibir como merecidas todas las cosas buenas que Dios nos da y luego murmurar contra Dios si el mal o la tragedia o la calamidad visita nuestras vidas? El libro de Job le enseña a usted a aceptar que tanto la prosperidad por Dios tiene propósito y la aflicción que Él permite también tiene propósito, como lo escribe el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Roma, el capítulo 8, el verso 28. Ahora bien, dice el apóstol, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. O sea, aunque a todos nosotros nos gusta disfrutar los beneficios que recibimos y los llamamos bendiciones, las aflicciones son también bendiciones disfrazadas y deben ser recibidas con gratitud y no con murmuración ni amargura. Reconozco que es difícil entenderlo cuando el sufrimiento se prolonga, como lo podemos leer en la experiencia de Job, pero en el dolor, Dios nos ofrece grandes lecciones. Este mismo autor, C.S. Lewis, escribió: el dolor permanece para que le prestemos atención a Dios. Dios nos susurra en nuestros placeres, nada más que nos susurra. Habla a nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono, su alto parlante para despertar a un mundo sordo. O sea, Dios le habla en susurros cuando usted está pasando por grandes momentos de alegría y de triunfo y de grandes bendiciones, pero en sus sufrimientos, en sus dolores, Dios le está gritando, acuérdate de mí, acuérdate de mí. C.S. Lewis tuvo sus dosis de sufrimiento, fue herido en una batalla en la Primera Guerra Mundial y sufrió la muerte de su esposa después de una larga lucha con el cáncer. Es verdad, así como muchos no se dan cuenta que tienen un corazón hasta que sienten un
pinchazo en el pecho o no le prestan atención al funcionamiento del estómago hasta que tienen problemas de salud. Muchos no piensan en la bondad, la misericordia y la gracia de Dios hasta que pasan por el valle de sombra de muerte. Dios nos muestra su cariño a través del sufrimiento de muchas maneras. Qué grandes lecciones recibí yo a través de mi relación con personas que han sufrido. El hermano Roberto Penate, que falleció de un tumor en el cerebro. La hermana Clotilde Decos, que también murió de cáncer. Mi propia hermana María, que falleció de cáncer. Y antes, 5 años antes, había fallecido su esposo, mi cuñado Héctor Peñalosa, también de cáncer. Y así numerosas otras personas. La querida hermana Marisela Rodríguez. Todos ellos me dieron grandes lecciones de su fe, de su gratitud y de su entrega total a la voluntad de Dios. El sufrimiento nos da grandes lecciones. En primer lugar, usted puede ver a través de la palabra de Dios que el sufrimiento nos refina, nos purifica, nos hace mejores, nos ayuda a entender mejor el propósito de Dios para nuestras vidas. En segundo lugar, usted puede leerlo allí en el libro de Isaías, el capítulo 48, el verso 10. En segundo lugar, el sufrimiento produce crecimiento y madurez. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, de Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, en el capítulo 1, los versos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que le falta nada. ¿Recuerdan el caso del apóstol Pablo? No sabemos la aflicción que estaba sufriendo, pero sí conocemos la respuesta de Dios. Y el apóstol Pablo lo testifica las palabras que recibió de Dios. Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol entendió bien la lección. En lugar de estar clamando que desapareciera su aflicción, comprendió lo que Dios quería de él y lo testificó con estas palabras. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades y en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Debemos, por tanto, tener mucho cuidado de no juzgar a quienes estén sufriendo. Si ese es el caso, podemos caer en el orgullo, el pecado de los amigos de Job. Debemos ser cautelosos en mantener la certeza de nuestras conclusiones, de cómo Dios trata a sus hijos y a sus hijas. Tengamos cuidado cuando estamos seguros de que tenemos la razón. Le hemos dado lugar al orgullo. Hacemos una pausa antes de entrar en la última lección del libro de Job. Nuestra última lección en el libro de Job se enfocará en el gran mensaje de la restauración de una vida. Así como este libro nos ofrece grandes lecciones acerca del sufrimiento, acerca de Satanás y de la misericordia de Dios, nos ofrece asimismo una gran lección sobre la experiencia de la restauración de una vida. El capítulo 42 dice acerca de Job en el versículo 9, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, el Señor aceptó los ruegos de Job por sus amigos. Y luego leemos en el versículo 10 del mismo capítulo 42, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Qué ha pasado con Job? Podemos ver aquí que para que Dios restaure una vida debemos reunir algunos requisitos, algunas cualidades esenciales. En primer lugar, usted puede ver que mientras Job defendía su integridad y no veía pecado alguno en él, estaba prácticamente acusando a Dios de ser injusto. Pero al momento mismo que Dios le mostró el pecado que yacía profundamente en el corazón de Job, él se arrepiente inmediatamente. No vacila, no argumenta, no se defiende.
admite inmediatamente que el problema estaba en él y no en Dios. Dice en el versículo 2, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedes realizar. Ha habido un cambio radical en la actitud de este patriarca. El primer paso en el camino a la restauración de una vida. Usted también puede recordarlo en el caso del rey David, cuando lo confronta el profeta Natán y le dice, ¿tú eres ese hombre? El segundo libro de Samuel, el capítulo 12, verso 13, nos reproduce la reacción y David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Esa es la primera actitud que conduce a la restauración de una vida. En segundo lugar, recuerde que según su propia opinión, Job estaba siempre seguro de los hechos como él mismo los veía. Ahora no se halla tan seguro. Ya no ve las cosas con tanta claridad como las veía antes. Reconoce en el versículo 3, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Job reconoce que hay cosas de él mismo y del gobierno de Dios en el universo que él no comprendía, pero sobre las cosas que él veía, él era siempre honesto, no distorsionaba ni torcía los hechos para que estuvieran de acuerdo con su propia teología inadecuada, su propio entendimiento imperfecto de la persona y la acción y la obra de Dios. No trató de engañarse a sí mismo, ni trató de admitir verdaderas cosas que él no admitir como verdad, cosas que él no podía ver. Él fue siempre honesto y franco. Esa es la segunda actitud positiva que Dios bendice, honestidad hasta el punto extremo de perjudicarse a sí mismo. Lo expresa el salmista en el Salmo 15. Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo. El que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino, el que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios, el que cumple sus promesas, aunque salga perjudicado. Esa es la segunda actitud. En tercer lugar, como usted recuerda el relato, Job presentó su problema a Dios, aunque parece que su problema es Dios mismo. Y eso es algo admirable en Job. Usted puede leer a través de todo el relato que Job interrumpe continuamente sus declaraciones e irrumpe en oración. En medio de la tormenta y la angustia que él siente, él acaba siempre presentando sus quejas delante de Dios y le dice ahora en el versículo 4, por favor escucha mis palabras, quiero preguntarte algo, házmelo saber. Ahora, usted recuerda que sus amigos nunca oraron por Job. Ellos nunca le piden a Job que alivie los sufrimientos de su amigo. Nunca ruegan a Dios que les conceda ayuda o sabiduría para comprender mejor lo que estaba sucediendo con su amigo Job. Simplemente estos hombres pasan por alto todo contacto con Dios, con el Dios vivo y verdadero. Pero Job está siempre suplicándole a Job y trayéndole sus problemas, su sorpresa y su falta de entendimiento, pidiendo sabiduría y ayuda. Recuerdo lo que nuestro Señor Jesús le dijo a la gente de sus días: vengan a mí todos ustedes, los agobiados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Finalmente, cuando Job se arrepiente, declara sin reserva alguna que Dios es Dios, que es santo y sabio y justo y bueno, aun cuando los hechos parecen demostrar todo lo contrario. Seguimos con una conclusión y con una oración en unos momentos más.
El reconocimiento que hace Job acerca de la persona de Dios es importantísimo. Dios es Dios, Dios es santo y es sabio, es justo y es bueno. Dice ahí en los versículos 5 y 6 del capítulo 42, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Esta es en verdad la más grande expresión de fe. El hecho de que no confiamos en nuestra propia observación humana, en nuestra propia sabiduría de lo que está sucediendo. Reconocemos las limitaciones de nuestra humanidad y no asumimos que tenemos todos los datos por los cuales podemos condenar y juzgar a un Dios santo. Eso es lo que hace Job. Él pronuncia que Dios es justo y es santo en todo lo que Él hace. La palabra de Dios nos dice con gran autoridad, pero también con gran amor y preocupación por los demás. Santiago escribe acerca de Job: recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y toda misericordia. Ahora no se equivoque usted, Dios no llegó de repente a ser compasivo y misericordioso con Job. Él siempre lo había sido. El carácter incambiable de Dios es compasión y misericordia. Él es amor hacia usted, como fue también amor, cariño, misericordia hacia Job. Dice Lamentaciones capítulo 3, el Señor no nos abandonará para siempre, nos aflige, pero en su gran bondad también nos compadece. No es la voluntad del Señor afligirnos, ni entristecernos. Y el mismo profeta Jeremías, autor de Lamentaciones, expresa en el capítulo 29, el verso 11, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Hablando Dios de esa manera, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. El libro de Job termina y nos da grandes lecciones. Usted puede ver aquí cómo Job fue bendecido por Dios a través de las bendiciones y a través de la aflicción. Concluimos con esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, ruego primeramente por aquellos que sin conocer tu carácter de amor condenan tus propósitos y tus acciones, y te ruego que el mensaje de hoy les ayude a abrir sus mentes y sus corazones al amor que tú tienes por cada uno de ellos y de ellas. Te suplico también por los hijos y las hijas tuyos que creen en tu palabra, que hayan sido edificados hoy y te busquen más de cerca. Que el poder de tu Espíritu aplique tu palabra a cada corazón, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Este ha sido su hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado, de 10